Hola, ¿cómo están todos? Dios les bendiga. Mi nombre es David y nos encontramos hoy con un nuevo podcast renuevo. Hoy es el número 5 que estamos grabando aquí con los compañeros de trabajo y tengo la oportunidad de poder entrevistar a un pastor que por muchos años nos ha sido de compañía, de bendición para nuestro ministerio. Nos ha bendecido con sus alabanzas y adoración. Y hoy lo tenemos aquí con nosotros. Es una oportunidad hermosa de poder entrevistarte. David Castro, ¿cómo estás? Bien, David, primero, muchas gracias por esta tremenda invitación. Siempre es una honra estar con esta casa espiritual que siempre nos acoge tan bien y que compartimos tantas cosas en común. Así que es una bendición tremenda estar aquí hoy día. Recién me mostrabas una foto que estábamos ya hace muchos años, donde la iglesia no recién comenzaba, ya tenía como Un tiempo. un tiempo, pero bueno, estabas ahí con nosotros y hoy, bueno, en otra situación, ¿no? Acá grabando un podcast. Wow. Has visto grandes procesos de esta iglesia, de avance, crecimiento, y bueno, hoy tengo la oportunidad de poder entrevistarte. 16 años de eso. 16 años es la fotografía que les mostré, a ver si después la muestran ahí, pero de verdad ver cómo ustedes han podido ir avanzando y conquistando todo lo que Dios puso delante de ustedes, a nosotros nos llena de expectativas para los que estamos mirando un poquito más de lejos. Qué bueno. David, bueno, es un gusto poder entrevistarte, pero vamos a empezar con las preguntas, una de las preguntas que le hago a todos los que vienen al podcast es quién es cada uno. Y en este caso Mm. quiero preguntarte, ¿quién es David Castro? Bueno, David Castro es un hijo de Dios, en primer lugar, esposo de Vivi Cariñe, ella es mi esposa, y papá de un hermoso hijo también, Benjamín, y pastor de una iglesia pequeña en una ciudad muy pequeña en Chile que se llama Requinoa. Eh, hijo también de Ricardo y Sonia, que son pastores también hace muchos años de las Asambleas de Dios en Chile, y sobre todas las cosas, un siervo del Señor. Quizás eso es lo que más trato de permanecer con una mentalidad firme de quién es, a quién le doy cuenta. Finalmente soy un siervo del Señor y eso es lo que me mueve. Una de las preguntas también que siempre hago es el llamado pastoral. Yo soy hijo de pastor, he visto cómo mi padre ha trabajado en ese proceso de poder ser pastor y sé que no es un llamado fácil de tomar, es No, complicado. para nada. Pero yo quiero preguntarte a vos, ¿cómo Dios te llamó al pastorado? Bueno, la figura siempre existe con respecto a como hijo de pastor. Mis padres fueron a ser pastores a una ciudad allá en Chile que se llama Casablanca. Está muy cerca de Viña del Mar, desde donde justamente ellos habían nacido como creyentes. Y yo tenía 14 años cuando ellos aceptan el trabajo ministerial de tomar esta iglesia, que no había nada en el fondo. Era un lugar que era una propuesta, había una construcción, me recuerdo, de la compra del terreno y una construcción muy básica. Y es allí junto a mi hermana Nelly, que como familia los cuatro, nos llevan mis padres a vivir a otra ciudad, de hecho. Nosotros vivíamos en Viña del Mar. Y a partir de eso, entonces, se comienza a desarrollar un ministerio pastoral y como familia pastoral. Y comienzo a conocer lo que es el ministerio desde adentro. Eh, Cuando yo ya tenía alrededor de unos 23, 24 años, entro a estudiar al Centro de Estudios Teológicos de las Asambleas de Dios. Y una vez que yo me gradúo, eh, trabajo un tiempo con mi papá ministerialmente y el Señor me lleva a apoyar a un pastor al sur de Chile por un tiempo. Esa era la propuesta. Y me recuerdo que yo desarrollaba ya a esa altura del tiempo
un ministerio en la música, viajaba a campamentos de jóvenes, eh, congresos de alabanza, distintas instancias que tenían que ver con la música y la palabra. Entonces, a mi criterio, poder meterme en el pastorado no era una decisión que yo quería tomar. Básicamente porque sentía que me amarraba, me anclaba a un lugar y no era lo que yo quería. Yo quería viajar, yo quería llevar la adoración a todos los lugares. Y cuando voy a trabajar con este pastor en el sur, una ciudad que se llama Rengo, y estoy con el pastor apoyándolo alrededor de un año, aparece la idea de abrir una obra o empezar algo en una localidad que se llama Requino. Al principio resistí bastante, te soy sincero, porque de una u otra manera veía el anclaje que iba a producir una iglesia local en mi ministerio. Anclaje digo en cuanto a no permitir que yo me moviera quizás entre comillas con libertad, pero a la vez también estaba el peso de la experiencia de haber visto lo que es el ministerio pastoral indoor, o sea, desde adentro. Es algo que tú tienes que estar muy seguro que Dios te llamó. Es la honra más grande que puede tener un ser humano, el ser llamado por Dios para trabajar en su obra, para trabajar en su reino, pero a la vez también es un desafío que lleva muchas cosas en sí mismo. Así que comienzo con la idea de abrir este lugar en Requinoa con algunas personas y yo dije, si esto crece, bueno, la idea sería entonces pasárselo a alguien, que alguien se haga cargo y yo seguir con mi ministerio de la adoración. Bueno, ahora cumplimos 20 años, en noviembre pasado, vamos por los 21 años de ministerio pastoral, junto a mi esposa Vivi, y la verdad es que es la mejor decisión que he tomado. Ha sido una aventura, ha sido un aprendizaje, una escuela ministerial que no sé, tengo mis serias dudas si yo hubiera podido aprender lo mismo en otra realidad ministerial, porque he sido tratado en mi carácter, he sido tratado en la resistencia ministerial, se ha consolidado el enfoque, es decir, tú no puedes ser pastor y tener el enfoque en las personas, en cuanto a que esa sea tu motivación y si las personas te apoyan, entonces tú sigues. No puede ser esa tu realidad. Como aprendí alguna vez, éxitos no son números. Y hoy en día tenemos una sociedad que mide todo con números. Sí. Por lo tanto, lo que te sustenta finalmente en un llamado ministerial es la voz de Dios, es saber que Dios te llamó a eso. Y es una de las cosas que yo a través de los años, junto a Vivi, mi esposa, hemos tratado de mantener muy fresco. ¿Quién nos llamó? ¿Quién es el que de una u otra manera nos habló al corazón y nos tiene donde estamos? Nuestra organización tiene la posibilidad muchas veces, a veces, de que los ministros se muevan de un lugar a otro. Sí. Y la verdad es que esas posibilidades existieron en algún momento dado. Pero siempre la voz de Dios pesaba y decía, no, yo quiero que estén aquí, en este punto del mapa que nadie conoce. Así que nuestro desarrollo ministerial básicamente, creo que como muchos consiervos, pastores, empieza por el amor por Dios, primeramente, y luego que ese amor se traduce y se conlleva en una obediencia a Dios. Pero por sobre todo la seguridad, saber de quién, a quién estás sirviendo y quién te llamó. Porque van a venir momentos en donde ese llamado va a ser puesto a prueba. Siempre, nosotros hemos tenido muchas situaciones donde esto ha pasado, ¿no? La prueba ha golpeado nuestra vida y bueno, vamos a tener un poco esta charla más adelante, ¿no? Esta pregunta. Pero a mí me encanta algo de vos que
como la parábola de los talentos, Dios te dio un talento y ese talento lo explotaste, no lo enterraste, ¿no? Que es la música. Recién Ah, antes de empezar a grabar, estabas ahí tocando el teclado, el piano con tu hijo, off the record. off the record, una canción tuya. Ah, eh, y Dios te dio un talento hermoso que es alabarlo a Él. Todos tenemos talentos, ¿no? mm. Pero nosotros tuvimos hace unos sábados atrás la oportunidad de poder escucharte eh, y todos entramos en una atmósfera distinta. Creo que todos los que estuvieron en el culto sintieron lo mismo. Y mi pregunta va por eso, ¿qué es para vos alabar y adorar a Dios? Wow. Creo que Esta pregunta te la hago a vos porque sos un adorador nato. oh, Y no se lo puedo preguntar a un pastor que por ahí sabe, tiene mucha doctrina, la conceptualidad. pero la adoración no es tan fluido. En tu caso, sos una persona que adora a Dios de corazón. Por eso es esta pregunta. Mm. ¿Qué es para vos adorar y alabar a Dios? Mira, como tú dijiste recién, quizás hay muchas respuestas que tienen que ver con lo conceptual primero, con lo que uno aprende en el seminario, con lo que uno aprende teológica y doctrinalmente. Alabanza es declarar lo bueno que es alguien en lo que hace. Pero el concepto de adoración, por lo menos de acuerdo a la palabra de Dios, es mucho más profundo. La música es un vehículo para adorar a Dios, pero la adoración tiene que ver con la actitud, es rendición, es cómo yo considero a Dios dentro de mi vida. Y, y específicamente en el ámbito de la música, la adoración, la alabanza, he ido desarrollando, si te puedo decir, el concepto y lo que yo voy entendiendo a través del tiempo. Ha ido como evolucionando. Cuando yo comencé con esto de la música, básicamente a nivel de adoración, porque toco desde los 5 años una guitarra, entre paréntesis honro a mi papá porque él me tomó la guitarra y me enseñó 4 notas, que de ahí empezó todo. ¿Ah? Con 5 o 6 años me decía pon los dedos acá y todo. Wow. Pero ya lo que tiene que ver con el involucramiento en temas de dirigir a la gente en alabanza, eso ocurrió cuando mis padres empezaron a ser pastores. Y en ese tiempo, David, empezó todo este mover de Marcos Witt, a Juan Carlos Alvarado, Danilo Montero, seguramente se me escapan algunos que son de ese tiempo. Y comenzó toda una renovación del tema de la adoración. Entonces yo era, como dicen ustedes, un pibe, 15 años, y absorbí todo este mover de una manera natural, pero a la vez también quizás cometiendo muchos errores en la práctica. El poder a veces querer imitar la cáscara y no el fondo. Y que creo que eso es una temática que se sigue repitiendo hoy en día incluso. Sí. Tú ves los cantantes de turno, la adoración de turno, a veces van cambiando, evidentemente, por una cuestión natural. Pero también sigues viendo que siguen muchos queriendo la cáscara, la forma, pero no el fondo. Y quizás en mi adolescencia, y bueno, tenía derecho en cierta manera a equivocarme también, empecé a absorber formas. Pero al pasar los años, ya teniendo 18, 19 años, empecé a entender que había un fondo. Y que ese fondo tenía que ver con la comunión con Dios, el acercarme a la presencia de Dios, y ahí ya comenzó a echar una raíz mucho más profunda para mí. La adoración comenzó a ser un estilo de vida, una forma de expresarme y relacionarme en comunión con Dios. Entonces yo pasaba mucho tiempo con mi guitarra, cantando, adorando en el privado, y claro, como resultado natural de una adoración privada, lo que comenzaba a ocurrir en público es que la gente después se acercaba y decía, sabes que he escuchado muchas veces esta canción, pero algo pasa cuando tú cantas. Y yo empecé a entender que era lo que estaba ocurriendo en el privado. Así que más ganas me daban de estar con Jesús, de estar en comunión con Él, y todo el tema técnico
aparentemente pasaba a segundo plano. ¿Por qué? Porque era tanto lo que yo ya tenía involucrado en mi interior, la adoración, que se me daba de manera natural en público. Y ahí es donde comienzo a traspasar esto de una u otra manera hacia otro. Cuando iba a lugares donde habían jóvenes, donde era una noche de adoración, donde había una confraternidad de jóvenes, donde había un campamento, y comencé a recibir invitaciones donde estoy seguro que no era por mi elocuencia en la predicación de la palabra, era básicamente lo que se producía, la atmósfera que se producía en medio de la adoración. Y ahí entonces yo, a través de los años, como te dije, va evolucionando y creo profundamente hoy, en el presente, que la adoración es una manera de reconocer quién es Dios, de concientizarnos también a la vez quién es Él, pero hoy más que nunca entiendo que es una manera de entrar en una conexión vinculante con la presencia de Dios. Porque lo que necesitamos en un servicio, por ejemplo, en cualquier tipo de convocatoria espiritual, es que Dios descienda con su fuego, con su presencia, porque Él es el que sana, Él es el que libera, Él es el que convence al mundo de pecado, el Espíritu Santo es el que finalmente, si se siente grato, su presencia se siente grata en un ambiente, Él va a hacer lo que sabe hacer. Había un corito antiguo que decía, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. Hay libertad. Y vaya que cantábamos una tremenda verdad en ese tiempo. Eso es una realidad. Por lo tanto, cuando nuestros tiempos de música, de alabanza, adoración al Señor, en lo que es un servicio de adoración público, en una iglesia, donde sea, no tiene este ingrediente que busca que el Espíritu Santo se sienta grato, la presencia de Dios se sienta, me siento cómodo en este lugar, entonces Dios se va a retener mucho, en muchas de las cosas que quiere hacer en medio de su pueblo, en medio de nosotros. Han habido momentos donde yo he tenido que guardar silencio, porque es tan densa la gloria, la presencia de Dios en un lugar, que siento que si yo digo algo, lo arruino. Y entonces tiene que ver con su presencia, que creo que es lo que necesitamos hoy más que nunca en la iglesia, en nuestra congregación. Tratamos de darle esa libertad al Espíritu Santo. Y no estoy hablando de extendernos en tiempo. A veces sí es extenderse en tiempo. Pero a veces va a ser, me han dicho en alguna convención de pastores cuando tengo que ministrar la adoración, tienes 10 minutos. Entonces yo le escuché una vez a Marco Witt que decía, entonces córrele por los atrios, decía él, lo más rápido que puedas para cumplir el tiempo y que Dios se mueva. Ahora, muchas veces desde abajo los que lideran, los que dirigen los tiempos me hacen, continúa, porque se dan cuenta que Dios está ahí. Entonces la adoración para mí es la herramienta más poderosa que tenemos para poder generar esos ambientes en donde Dios se siente cómodo para manifestarse, para hablar al corazón, para poder mostrar su gloria y su poder. El cielo está lleno de alabanza. Y eso a mí me sorprende. Una de las cosas que hace un tiempo leí en un libro, que Kathryn Kuhlman, cuando ella le hablaba al público, una de las frases más hermosas que ella decía era: no entristezcan al Espíritu Santo porque es lo único que tengo. Y yo me venía la duda de por qué hablaba en plural y no en singular, ¿no? ¿Por qué le hablaba a la gente como si toda la gente tendría que portarse bien, ¿no? Estando ahí en el mismo salón. Y ahí entendí el concepto de recrear no, de hacer el ambiente, ¿no? De cuando el espíritu se siente cómodo y que haya un corazón que tal vez vaya en contra, como que termina alterando esa comodidad del espíritu. Entonces ella hablaba de esa situación y justo cuando vos decías esto, me acordaba de eso, ¿no? De cómo ella decía: no entristezcan al Espíritu Santo. Preparar el ambiente, la atmósfera con alabanza y adoración, como es una canción, día y noche, suba incienso delante de ti. Lo que no
entendemos era que el incienso tenía que estar todo el día prendido, ¿no? Para generar el humo de donde la presencia se manifestaba. Grato. Y es lo mismo bueno, que se hace cuando adora. Hoy en día nosotros tenemos una rama de alabanza y de adoración que es un poco confusa. Y eso es una de las siguientes preguntas que te quiero hacer. Donde yo escuché a un pastor en un podcast que le preguntaron qué pensaba de las nuevas formas de adorar a Dios. Y este pastor decía que había como una gran confusión dentro de lo que es el worship nuevo, ¿no? Del cual lo vemos a Qué veces. curioso que ahora todos entienden ya Sí, lo que es worship. ¿Ya? Sí, antes no lo entendía nadie. Pero eso es lo que yo quiero preguntarte a vos, como una persona que adora a Dios, es respecto a qué pensás de esas formas de adorar a Dios, como lo charlábamos el otro día, de primordiar el yo por el delante de Dios, ¿no? De presentarte lo que yo soy, mi situación, mi vida, y no magnificar el nombre de Jesús, el nombre del Espíritu Santo, el nombre de Dios en nuestras canciones. Yo quería preguntarte a vos, ¿qué pensabas de esto? Mira, enganchando un poco con lo que estabas diciendo hace un rato de lo de Katherine Kuhlman, es bien interesante esto porque creo que el ambiente de adoración donde Dios se siente grato, evidentemente está apuntando a la actitud. ¿De qué? ¿Te acuerdas cuando Samuel quería elegir un rey sobre Israel? Trajo a todos los hermanos de Isaí, perdón, a los hijos de Isaí, los hermanos de David. Y él dice, pasa el primero y dice, Señor, ¿es este? Y el Señor le dice, no, no es este. Porque el Señor dice, no, no mire su apariencia, porque el Señor no mira, Dios no mira lo que mira el hombre. Y el texto bíblico dice, porque Jehová mira el corazón. Y dice, los hombres miran lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Este texto es muy revelador con respecto a cómo Dios percibe lo que es la adoración y la exaltación a su nombre. Tiene que ver con su actitud, la reverencia, el tratar de una manera intencionada y consciente de atraer su atención a través de la expresión que yo estoy teniendo en la adoración, en la alabanza. Entonces, cuando vemos hoy en día distintas realidades, trato mucho, David, de no juzgar lo que no entiendo. Sí tengo un fuero espiritual, evidentemente, un fuero espiritual de una otra manera que percibo de pronto que no me siento cómodo con cierta manera, con cierta forma. Y esto quizás sería interesante decir que no se trata ni de lo nuevo ni de lo antiguo. No, creo que no ese es el tema de conversación. El tema de conversación quizás debiéramos apuntarlo un poco más a los contenidos. Porque antiguamente habían canciones también que eran antiguas y que decíamos cosas que de repente hoy en día las analizamos a nivel de la escritura. Cansado del camino, ¿no? O algunas más antiguas como tenebroso es el Sí. valle que tenemos que cruzar. Entonces, no tiene que ver ni con lo antiguo ni con lo nuevo. Tiene que ver con el contenido de lo que cantábamos. Cuando cantábamos firmes y adelantes, huestes de la fe. ¡Qué poderoso! O el himno cuando decía santo, 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 Señor omnipotente, Dios en tres personas, bendítate. Dime que eso no tiene poder. Sí. Ok, y hoy en día hay canciones, adoración, que han salido del corazón de muchos, como hay una canción que me gusta, dice, lo único que quiero es adorar, lo único que quiero es adorar, vengo a tus pies para entregar mi corazón. Y hay canciones que hablan desde lo que nosotros podemos ofrecerle al Señor, que también al Señor le interesa el corazón del oferente. ¿Qué es lo que veía el Señor? No mires la apariencia, Jehová mira el
corazón. Pero a eso le podemos sumar también otro ingrediente que es la declaración de quién es Dios. Y ahí en ese tipo muchas veces de canciones no pasamos por nosotros. Pasamos simplemente por la declaración de su gloria, su grandeza, su omnipotencia, su omnisciencia, su bondad, su gracia, su misericordia. Lo que Dios es. Él es santo. Partimos cuando cantábamos el otro día en el tiempo de adoración acá en la iglesia. Santo. Y esa canción no tiene mucha letra. No. ¿Ah? Pero Dios le gusta cuando nosotros podemos declarar lo que Él es, porque ocurre algo, y quizás es la apreciación que yo tengo. ¿Por qué Dios quiere que le adoremos y le alabemos? Estoy seguro que no es porque Dios tiene problemas de autoestima. No. Oye, cántenme y díganme algo bonito. Pero la música se creó para adorar a Dios. Claro. Y el tema es que Dios no quiere que le cantemos para que Él recuerde lo que Él es. Él quiere que nosotros declaremos lo que Él es para que nosotros sepamos quién es Él y se lo digamos a nuestra mente y a nuestra alma y podamos realmente conocerle más y tener la seguridad de quién es Él. Por lo tanto, creo que hoy en día, con respecto a la pregunta que hacía, ¿cómo podemos percibir la adoración de hoy? Quizás hay de todo, pero sería bueno que tratáramos de priorizar mayoritariamente lo que exalta a Cristo y lo que expresa el corazón del oferente. ¿Hay poder en eso? ¿Hay manifestación de Dios? Y sobre todo, el que se lleva la gloria de todo lo que ocurre es Jesús. Y ese debiera ser un norte que todos debiéramos perseguir en todo lo que hacemos, incluyendo lo que cantamos. Qué bárbaro. Yo realmente a veces las canciones que cantamos muchas veces terminan siendo como una repetición, ¿no? Uh-huh. Repetimos simplemente por la moda o porque suena bien. Sí. Hay un versículo, no recuerdo bien cuál es, pero dice que con nosotros con nuestra boca profetizamos. Y a veces cuando nosotros cantamos, profetizamos situaciones nuestras personales. Y a mí me lleva mucho las canciones que se magnifican a Dios, que hablan de lo soberano, de lo poderoso, de lo santo, ¿no? Me gusta mucho la canción que dice tu nombre es más alto, tu nombre es más grande. Tu nombre sobre todo es. Cuando dice sobre todo es, pienso que es sobre las enfermedades, sobre los problemas. Todo. Y me acuerdo en un culto que yo a la gente se lo hacía repetir, ¿no? Porque es lo que vos tenés que creer, ¿no? Estás cantando. Eso es lo que te decía. Sí, tenés que tomarlo y declararlo como con tu boca para que lo creas, ¿no? Que a veces sucede de las repeticiones de las canciones, de poder creer lo que está saliendo de tu boca, porque tenés que repetirlo una y otra vez hasta que lo entendés, ¿no? Parece un chiste, pero es así, ¿no? Y cuando se glorifica a Dios es a veces donde se siente mucho más la presencia, me pasa a mí, ¿no? Del cual el ambiente cambia cuando glorificamos a Dios de una forma hermosa. ¿Sabes que te puedo agregar algo a eso que acabas de decir? Esto es como lo que está tras bambalinas. No todo el mundo lo sabe, pero creo que la gran mayoría de las realidades de adoración de las iglesias locales en general pasa por ese ministerio de alabanza que está trabajando, que está preparándose. Y muchas veces el tema técnico puede ser algo distractivo si no se desarrolla. O sea, si tú, por ejemplo, cuando manejas un vehículo, si tú sabes manejar, tú puedes ir pensando y no estás pensando que estás pasando el primer cambio si tienes un vehículo mecánico, el segundo, ya después es algo más automático, lo técnico, y pasas a estar más atento al tránsito. Bueno,
creo que cuando uno dirige la adoración o es un músico que está en la adoración, el bagaje técnico también es relevante para que no sea un distractor a la hora de estar en un ambiente espiritual. Eso es lo primero. Segundo, en nuestras dinámicas, en nuestras liturgias de servicio, la adoración es una parte muy importante. Dime que no es así. O sea, todos los servicios, no importa la iglesia, no importa si es de una u otra denominación, la parte música es un componente muy relevante dentro de nuestro servicio. Muchas veces llega a ser, en comparación con el tiempo de la prédica, incluso a veces es lo mismo o a veces es más. Y yo a nivel pastoral, como soy pastor de una iglesia, me siento también con la responsabilidad de, quizás si hay algún pastor que está escuchando esto, es hacerte una pregunta reflexiva. ¿Cuánto tiempo estás ocupando como pastor para ministrar a quienes les estás dejando el 60% del servicio? Dedicamos tiempo a consejería, charlas, liderazgo, preparación de sermones, tiempos de búsqueda devocional, pero a veces cuando queremos invitar a alguien a predicar a nuestra iglesia, pedimos el historial, pedimos la preparación, de dónde viene, quién es, no le pasamos a cualquiera a nuestro púlpito. ¿Por qué sí lo hacemos con la gente del equipo de adoración? ¿Por qué no generamos estrategias muchas veces para mantener encendidos con un fuego santo a quienes están ocupando tan paralelamente el tiempo con nosotros en la misma plataforma y que tienen una injerencia sobre el servicio tan grande? Y yo creo que es porque a veces muchos pastores no se entienden con sus equipos de alabanza y pelean por temas de audio, está muy fuerte, oye, ¿por qué cantan esas canciones desconocidas? ¿Por qué hablas tanto cuando estás dirigiendo adoración? ¿Por qué no te dedicas a cantar? Y yo creo que como pastores nosotros tenemos una gran responsabilidad sobre los equipos de adoración, de ministrarlos, de estar pendientes de sus necesidades, de, ok, si no sabes cómo hacerlo, yo te digo cómo hacerlo, te enseño, dedico tiempo, invierto un café, una Coca-Cola, un choripán, no sé, algo que pueda hacer que ese equipo de alabanza finalmente sienta que es parte de algo mayor y que no solamente están cantando canciones. Ahí lo dejo. Es como un equipo de marketing que no tiene conexión con su jefe, ¿no? Y eso es desvinculante. Y si tuvieran que vender el marketing de una empresa y lo sacan sin tener conexión con su jefe, seguramente el jefe se enojaría, ¿no? Wow. Un tema para hablar mucho tiempo, ¿no? La alabanza y la adoración es algo tan hermoso. Por eso me apasiona. Sí, es algo tan hermoso. Cuando uno lee los salmos, ve obviamente los que fueron escritos por David y también los que fueron escritos por los salmistas, cómo era ese corazón expuesto, ¿no? A mí me encanta eso, porque una vez hice un video donde hablaba de que los salmos están llenos de tres cosas muy importantes. Primero era la venida del Señor, la segunda eran palabras como quejas, ¿no? Tal vez algunos reproches a Dios, pero la tercera era entender que uno necesitaba del Mesías, de poder arrepentirse, de poder obviamente entregarse al Señor, en cuerpo, vida, alma, ¿no? Porque el arrepentimiento no solamente habla de arrepentirse de pecados, sino arrepentirme de los actos que hicimos mal. Y lamentos, está lleno de lamentos los salmos, donde encontramos un montón de situaciones donde David mismo habla de errores y tal vez respuestas que Dios no daba. Pero es importante que cuando uno alaba a Dios tiene que expresarse de corazón. Eso es lo que muestra los salmos, ¿no? El corazón expuesto, corazón abierto. Y es algo que cuando alguien alaba a Dios tiene que mostrar ese corazón, decirle a Dios, esto sale de mi boca, ¿no? Cuando dice la canción,
hermosa de Marcos Witt, renuévame, Señor Jesús, no está hablando de alguien que está hecho de piedra y que directamente no puede hacer nada. Te está diciendo, tomá, haceme nuevo, ¿no? Y esa es la importancia de que quizás los que están en esto, los músicos, ahora, hablé a los pastores recién, pero los que están en la música también puedan comprender el valor, la trascendencia espiritual que tiene el poder hacer esto bien y de poder realmente tener como norte que la presencia de Dios se manifieste. Me pasó muchas veces que yo tenía una lista de canciones y pude cantar una o dos, porque Dios se movía y Dios me decía, cállate, ya, basta. Ahora ya está ya. Entonces, la sensibilidad al espíritu nos lleva a ser instrumento en las manos y no estorbo para que Dios se mueva. En tanta realidad, los músicos hoy deben comprender esa trascendencia. Son ministros del Señor, son instrumentos en las manos de Dios. Y Dios te quiere usar con poder, Dios te quiere usar para la transformación de vida, Dios te quiere usar para que las cadenas del diablo sean rotas. La gente que muchas veces llega a nuestro servicio y ellos puedan ser libres en la adoración. Mucho de eso puede ocurrir. Y esto no es como alguna vez alguien dijo, bueno, ahora vamos a pasar a lo más importante, la palabra de Dios. Como si la música fuera, ¿qué cosa? ¿Cantar qué? ¿Acaso no cantamos las verdades de la palabra de Dios? Claro, la connotación de la predicación del Evangelio tiene una connotación mayor, pero es potente, es trascendente, porque lo que cantamos son las verdades de la palabra de Dios, hecha música. Mirá qué interesante, ¿no? En el podcast anterior, cuando estuve hablando con el pastor Jimmy Guavita de Colombia, él nos comentaba de que cuando era niño, su madre les grababa una canción en un cassette y les ponía en su pieza esa canción y sonaba todo el tiempo la misma canción y ellos oraban, ¿no? Pero la madre de este pastor decía que la música es una oración con un tono musical para que llegue a la presencia de Dios. Tiene mucho sentido eso, totalmente. Y la adoración, podríamos agregarle, es palabra con melodía también. Sí. Creo que son los salmos. Sí. No son lo mismo. Y hoy en día lo leemos, pero todas esas eran canciones. Y cántese en el tono de tal canción. Y repítase. Y de repente dice un Selah. Ah, silencio. Silencio, wow. Esperen. Entonces, creo que la música es por excelencia el vehículo más integral que tiene el ser humano para relacionarse con Dios. La música, dime que no nos afecta integralmente, sensorialmente todo. Mente, alma, confesión, corazón, Espíritu. todo está allí. Por eso que Satanás quiso tomar la música para él. Por eso que él quiso tomar la música y decir, ¿saben qué? Esto es mío. Pero no le damos la gloria a él, le damos la gloria al Señor. Con estos tiempos de tanta música sucia, ¿no? Yo tengo, Sí. bueno, una hija de 8 años, donde lucho mucho con eso. De la música que enseña sexualidad, enseña muchas cosas inmorales. Y bueno, es una lucha de tratar de poder instruir al niño en alabanza y adoración. Pero bueno, yo pienso también que todo es volver de vuelta al principio de la conversación, donde dice, en lo íntimo me vas a buscar y en lo público te voy a recompensar. Pastor David, quiero ir a la siguiente pregunta, que ya es apartada de lo que es la alabanza, y vamos allá a situación personal, ¿no? Yo estuve hablando con tu hijo y tratando de poder saber los procesos que ustedes pasaron como familia, donde Dios se manifestó. Él me comentó que usted en el año 2021, en plena pandemia, tuvo una situación fuerte donde el COVID le afectó. Cayó internado, no recuerdo bien cuál es el nombre de las clínicas que tienen allá en Está en el Hospital Chile. Público Regional de Rancagua. A Rancagua. Y estuvieron a punto de entubarlo. Sí.
Sí. Para la gente que por ahí no conoce, pero si lo hubieran entubado, hubiera afectado sus cuerdas vocales. Justo yo había escrito en las preguntas los procesos de Dios, ¿no? Cuando estaba escribiendo me acordé de la historia de Job, de que en la historia de Job encontramos a Dios que deja probar a Job Sí. y al diablo que afecta y lastima a Job, ¿no? De distintas frentes. Y cuando, bueno, él me comentaba eso, me acordé de eso, ¿no? De que por un lado, en esto creo que tuviste a Dios probándote, Totalmente. y por el otro lado tuviste al diablo queriendo romper tus herramientas para adorar al Señor, ¿no? Entonces quiero saber cómo fue tu proceso en ese momento. Bueno, situándonos un poquito en el tema del tiempo, 2021, finales de 2021, estaban pasando ya los 2 años, estábamos llegando al final de los 2 años de pandemia. Y nosotros de una u otra manera decíamos, ya estamos, ya pasamos, después de todo lo que habíamos vivido. Y básicamente mi proceso, eh, fuimos a celebrar un cumpleaños. Yo estoy de cumpleaños el 10 de octubre, si alguien me quiere mandar algún regalo el 10 de octubre, bienvenido. Y salimos a comer con Vivi y Benja, y ahí tenemos casi el 95% de seguridad que fue allí donde me contagié. Y nos contagiamos todos. Pero yo empecé a empeorar, a empeorar. Quizá una de las cosas más dramáticas fue, bueno, una vez que llego al servicio de urgencia eh, con más gravedad, me dejan inmediatamente internado y mi evolución negativa fue muy rápida. Hago una pausa ahí. A finales de 2020, yo tenía un amigo argentino. Sí. Su nombre era Nicolás Flores, un pastor eh, de un equipo ministerial de una iglesia, la cual amamos mucho también. Y conversamos mucho ese 2020. Uno como pastor trataba de buscar en esta temporada de pandemia soporte. Necesitábamos ese soporte emocional, ministerial. ¿Qué está pasando? ¿Hasta dónde va a durar esto? No sé si a ti te pasó, pero muchos decíamos, hoy lleva semanas esto. Y después cuando pasamos al mes dijimos, uy, un mes ya. Nadie sabía que iba a durar casi 2 años. Entonces, cada tiempo que pasaba, no sé si a ti te pasó, Mirábamos los noticieros, esperando algún día se termine. ya se acaba esto. Y era el cuento nunca acabar y ya pasó a ser nuestra normalidad el vivir en esta situación. Así que conversábamos mucho y él me dijo en una oportunidad, nosotros después de esto tenemos que salir distintos, porque este es un proceso para todos, pero cada uno lo tiene que vivir en lo particular sacando provecho y capitalizando el proceso. Me acuerdo puntualmente que a finales de 2020 conversamos más de una hora, yo lloré, él me dijo, te quiero decir, tengo una palabra de parte del Señor. Dios te va a sacar en victoria de toda esta situación y vas a capitalizar todo el proceso. Y oramos ahí a la distancia, yo me fui a una cuadra porque no se podía ni salir en la noche, a una cuadra escondido, ilegal. Conversamos, fue una maravillosa conversación. En los meses de enero o febrero, no me recuerdo bien, me entero de la triste noticia que él estaba muy grave porque se había contagiado de COVID. Finales de enero, principios de febrero, por ahí, la fecha no la manejo exactamente, no me recuerdo. Él fallece. Mucho dolor en mi corazón. Era un amigo muy querido mío. Y me quedo con esta palabra. En octubre de 2021 yo caigo enfermo. Y todo empieza a ir de más a menos, de mal en peor. Y esa palabra que él me dio a mí me sustenta ahí en el hospital.
porque yo veía que estaba mi familia enferma, no podía ser protección para ellos. Mi esposa, mi hijo, en casa, no me podían ver, porque nadie se podía conectar conmigo. Y decía, Señor, ¿qué va a pasar? Y pasaba por mi mente la idea de, vas a morir. Era una probabilidad tan alta, porque ¿cuántos habían muerto? Incluso mi amigo, que tenía casi un poco más que yo de edad. Y el enemigo venía a mi mente y me decía, vas a morir. Este es el fin. Y todo lo que Dios te dijo no se va a cumplir. Qué interesante que Satanás viene siempre a poner como en jaque y en cuestionamiento lo que Dios te ha dicho. ¿Te acuerdas en el Edén? ¿Qué le dice la serpiente? Le dice, ¿con qué Dios ha dicho? Así que Dios te dijo. Y yo sentía en mi corazón este cuestionamiento. Y un día el Señor recuerda esa palabra, estando en la UCI, me dice el médico en la noche, me dice, David, no estamos bien. Yo con una mascarilla, con oxígeno a full, me dijo, ya no te podemos dar más oxígeno. Desde aquí pasas a un entubamiento si no recuperas mañana, si no vemos que por último se estanca. Había mucha gente orando por mí, mi esposa orando por mí. Ella me contuvo mucho. Yo sentía que ella estaba en su espíritu conectada, muy vinculada conmigo. Si no, hubiera sido imposible vivir este proceso. Ella me decía, estamos bien, tú tranquilo, no nos falta nada, porque ella sabía lo que yo pensaba, que va a faltar, quién lo está protegiendo, cómo se están sintiendo espiritualmente, emocionalmente, físicamente. También sentía que ellos sentían el temor, que qué pasaba si yo partía. No lo conversábamos, pero ahí estaba el temor rondando. Y hubo una noche donde yo había recibido esa instrucción del médico y yo no quería entubarme, porque yo sabía que mucha de la gente que se entubó produjo daños leves a severos en sus cuerdas vocales. Y yo soy predicador y cantante. Para alguien que trabaja como ingeniero en una oficina, podría ser sobrellevado. Pero en mi caso era algo tremendo. Era un cambio de vida. Yo iba a tener que cambiar de vida. ¿Y qué decir si moría? O sea, se acababa todo. Y esa noche en la UCI, dado vuelta, me ponían de guatita, como decíamos en Chile, Boca abajo. boca abajo, y dije, Señor, por favor, déjame respirar. Esa fue mi oración. Y esto sí, yo se lo conté al pastor Walter, a las semanas que había salido. No, se lo conté cuando estaba todavía hospitalizado, pero ya por salir. Tu padre me llamó por teléfono. Y yo le dije al Señor, déjame respirar. Y siento la voz del Espíritu que me dice, así como me estás pidiendo ahora respirar, yo quiero que a partir de este día tú sientas la necesidad imperiosa de mi presencia en tu vida, como si fuera tan necesario como respirar. Y yo le dije en ese momento, lo entiendo y lo quiero y lo acepto. Yo sentí en ese momento espiritualmente como una cúpula, no lo puedo definir quizás exactamente con mis palabras, pero fue una cúpula que me rodeó. Yo no sé si estaba tan inconsciente, entrando en estados de medio inconsciencia o no, pero yo sentí esa cúpula en esa habitación, cerrada, totalmente hermética. Yo estaba aislado de todo el mundo. Y en ese momento siento esta cúpula y siento que empiezo a respirar. Mis respiraciones eran cortitas, quizás todos los que padecieron COVID saben de lo que estoy hablando. Todo era con tanto esfuerzo, a pesar de que tenía la mascarilla, que sentía un ruido que me estaba tratando de oxigenar al máximo. Y yo sentí como esa cúpula donde había más oxígeno de lo que yo estaba pudiendo respirar. A la mañana siguiente llega el médico
que uno de los médicos se llamaba Jesús. Mira, Bueno, casualidad. él me atendió cuando yo llegué al servicio de urgencia. Me dice, ¿cómo estás? Aquí estoy mal. Bueno, soy el médico Jesús, no sé cuánto. Dije, ya me fui al cielo. Dije. Ya está. Y él me dijo, después, ¿sabes? Me dijo, yo no sé cómo lo has hecho, qué pasó aquí, pero esto se frenó. Ese es un buen paso. Así que sigue así, me dijo, como si dependiera de mí. Sigue así, me dijo. Desde ahí pasaron unos 2 o 3 días donde comencé en un ascenso prolongado y sostenido de recuperación. Así que el tercer día me dijeron, como los muertos en Cristo, ya no te necesitas estar aquí, te vamos a trasladar a una sala de intermedios. Y después de la sala de intermedios, pasé al otro día rápidamente a la sala común. Estuve unos 2 o 3 días más y regresé a casa. Pero nunca se me ha olvidado lo que el Espíritu Santo me dijo, ¿sabes? Así como me estás pidiendo con tanta urgencia y necesidad respirar, quiero que sientas con la misma urgencia la necesidad de mi presencia. Y creo que desde allí comenzaron a cambiar muchas cosas en el ámbito personal, en la dinámica de familia. Nosotros hemos tenido por años ahora, lo habíamos venido haciendo durante muchos años, desde que Benja era pequeño, tenemos devocionales familiares todos los días. Al principio nos costó. Un altar en Un casa. altar familiar, oración, palabra, exhortación y nos vamos. Aún estando en temporada escolar, vacaciones, estamos de viaje. Esta mañana, y Dios sabe que es cierto, tuvimos nuestro devocional familiar. Vivi nos viajó con nosotros en esta oportunidad, pero para eso tenemos la tecnología. Estaba Vivi en la cámara, nosotros sentados y compartimos por media hora, 40 minutos, un devocional precioso. Cambió nuestra dinámica. La iglesia que pastoreamos comenzó a tener un resurgimiento. Después de muchos años de esterilidad, después de muchos años de trabajar, esforzarse y no ver mucho, Dios comenzó a abrir puertas. Dios comenzó a multiplicar. Dios comenzó a aclararnos el panorama de lo que iba a venir. Y creo que el proceso que vivimos, de la dureza de lo que fue aquello para nosotros como familia, finalmente Dios lo tomó para bien. Por eso Santiago dice, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, porque la prueba es una oportunidad. Yo no sé si hay alguien que está escuchando esto en este momento, pero tú necesitas entender que si estás pasando un momento muy difícil, eso es música, porque es la tremenda oportunidad, dice Santiago, para que nuestra perseverancia se desarrolle. O sea, es ganancia, es una oportunidad, no es un problema simplemente, es una oportunidad que tenemos para que Dios se glorifique. Y esa experiencia de seguro trajo para nosotros victoria y un mayor peso espiritual. Hoy tenemos una oportunidad muy linda, que no lo he tenido en los otros podcasts, pero es la oportunidad de poder entrevistar a un familiar, ¿no? A uno más dentro de la mesa, ¿Traen a alguien? alguien de la familia, Wow. a tu hijo Benja. Benja, ¿cómo estás? Bien, campeón. Hola, hola. Lo presento, eres Benja, hijo de David Castro, un adorador a Dios también, ¿no? El Totalmente. día sábado seguramente lo van a poder ver online, pero tuvimos la oportunidad no solamente de escucharte a vos, David, sino también a él, hablándole a los jóvenes, que la verdad me sorprendió mucho. Él es como yo y como vos, ¿no? Hijo de pastor, Sí. que ha pasado y pasa procesos, pero sé que Dios tiene algo distinto. Recién tu papá me contaba de los devocionales, ¿no? Yo cuando era chico
con mis padres hacíamos muchos devocionales. Nos sentábamos a la mañana y a la noche y leíamos la palabra. Y un día Dios trató a mi corazón, esto lo cuento, ya lo he hablado en varios cultos, pero en varios momentos donde yo estaba rebelde, yo sentía la presencia de Dios al lado mío. Tal vez momentos donde uno dice, no tiene por qué estar, ¿no? Claro. Momentos donde yo estaba haciendo cosas que no eran correctas ni debidas. Yo sentía su presencia al lado mío, hablándome al oído. Por ejemplo, diciéndome, ¿qué haces acá? No tenés que estar acá. Lo he comentado, lo he hablado en cultos, prédicas. Pero después del tiempo me di cuenta que eso era por los devocionales familiares. Porque la palabra lo dice, instruye al niño en el camino y cuando seré viejo no se apartará de él. Y cuando yo estaba ya en una edad de adolescente, joven, bueno, la palabra de Dios me atraía de vuelta al camino, ¿no? Lo que en algún momento capaz Dios trate con vos, tal vez en algún momento complicado de vida, qué sé yo, no sé, tal vez algún Sí, amorío claro. o algún ¿Quién momento sabe, no? sentimental, vas Sí. a recordar los devocionales con papá y sé que va a ser de Y con bendición. mamá. Y con mamá. Los tres hemos estado siempre en Sí. esta dinámica. Pero bueno, te invité a la mesa porque mi intención es que me cuentes tu parte. Recién estábamos hablando con papá de ese momento que vivió cuando tuvo COVID en el hospital, su situación personal. Pero mientras estaba escribiendo las preguntas dije, yo quiero ver la visión del otro lado, ¿no? La El visión testigo. familiar, el testigo, ¿no? El que en casa pasó la situación tal vez de escuchar el llamado de papá o el llanto de mamá, las preguntas que surgían, ¿no? En esas situaciones donde uno dice, che, ¿qué va a pasar con papá? ¿No? Y quiero saber cómo fue tu versión y obviamente la de tu mamá. Sí. Bueno, primero que nada, David, muchas gracias por este espacio. Bueno, a la familia Serantes, que sabemos que el Señor está de una manera muy intensa sobre ustedes y genéticamente yo creo que somos familia ya a este punto en todo lo que hemos hecho y realmente nos sentimos honrados por estar aquí, Muchas gracias. estar bebiendo del pozo que ustedes abrieron. Y bueno, como los tres acá en la mesa sabemos, los tres somos hijos de pastores y la vida del hijo del pastor es muy interesante en el ámbito espiritual, porque de alguna manera llegas como alguien nuevo, pero una guerra que ya está en curso. Yo así me he sentido en Iglesia Sion en Requinoa. Es un lugar donde el Señor está haciendo cosas, tiene un plan y un propósito, y de repente uno está inmaduro ahí. Está como David cuando llega al campo de batalla ahí y Saúl le ofrece su armadura y le quedaba chica, no entraba ni el brazo ahí. Y sin duda la vida del hijo del pastor es muy dependiente del alimento espiritual que traen en este caso mis padres, mi papá David, mi mamá Viviana. Y como tú decías, de repente los líos, ¿cierto? De la juventud, la adolescencia, que de repente uno tiene que intentar pasar rápido porque estás en una posición en donde también se te exige espiritualmente más. En ese sentido, no se te deja mucho espacio para la duda, para el procesar la información como sí lo haría a lo mejor alguien, un cristiano nuevo que está aprendiendo a relacionarse con Dios. Pero también, como decías tú, gracias a la figura de tu papá, de tu mamá, tú vas viendo la gracia de Dios. Tú vas alimentándote de ese pan que tú no cocinaste, pero que sí disfrutas, que es la comunión que tus padres tienen con Dios. Y de alguna manera te vuelves tan beneficiario como ellos, de lo que ellos están conquistando. Entonces es una gran responsabilidad, pero a la vez un beneficio tremendo, el ser un hijo de pastor. Y bueno, como hablábamos de 2021, que fue un año de zarandeo, Renecido. ocurre esta situación en mi familia. Nosotros es como que estábamos en el minuto 90 del partido, ya estábamos en el tiempo extra y de repente dijimos, ya ganamos la pandemia, ya por fin
no más servicio online, no más problemas ahí con la cámara, Salimos que se invictos. filtró el audio del pastor. No, ahí lo logramos, decíamos, y de repente al minuto 90, doblete del enemigo ahí, a nuestras vidas. Mi papá cae en el hospital regional y yo con 14 años, como te decía, ya involucrado de alguna manera en el ministerio. Yo ya llevaba 4 años tocando el teclado en la iglesia y bueno, durante la pandemia también me volví un camarógrafo, un director de todos. transmisión, como Como todos todos. los hijos de pastores, El asistente Sí. multiuso. el multiuso de la iglesia. Y ocurre este proceso en la vida de mi papá y obviamente, como te hablaba, es un gran beneficio el comer de algo que a lo mejor tú no conquistaste. Pero también cuando cae mi papá, cae mi figura espiritual principal, mi principal fuente de alimento. Y porque no solo cae él, mi mamá también, yo estoy enfermo, mi mamá está enferma, pero adicionalmente a eso veo cómo el corazón de mi mamá se quebranta y empieza su propio proceso personal con Dios, en donde Wow. nos vemos con el peligro el rugir del enemigo en nuestra oreja de decir se acabó. Hasta aquí llegaron, hasta aquí llegó Requinoa y hasta aquí llegaron ustedes. Y yo ni siquiera había empezado a tomar un rol importante en la iglesia, entonces y le decía al Señor en ese momento, Señor, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué me queda a mí si mi papá usa su voz para cantar, para tocar, para ministrar a la gente? ¿Qué es lo que quieres de nosotros entonces? Si este proceso avanza, porque como comentaba mi papá, fue una rápida empeoración en el estado de salud, entonces era como que esperábamos buenas noticias, de repente un día decíamos, ya, todo va a estar bien, el Señor está con nosotros, el Señor nos va a sacar de esto, y esperábamos buenas noticias y de repente una peor. Pues no, sabes, no, nuestra fe sigue, una peor noticia. Entonces fue un proceso muy fuerte. Y con la duda de esta figura que tenía yo en mi corazón, que era mi papá, que era mi sustento espiritual. Entonces me cuestionaba muchas cosas, le decía al Señor, Señor, ¿cómo funciona esto? ¿Nos amas o no nos amas? Entonces, y yo era joven en ese momento, la forma de procesar las cosas es distinta. Aparte, yo también me dolí mucho con la partida del amigo de mi papá, Nicolás Flores, y todo ese miedo. Pero ahí empecé a aprender la carga que tenemos nosotros los hijos de pastores y también la gracia que tiene Dios con nosotros. De que nosotros, al estar tan involucrados en la obra, tan al centro del tornado, Dios también tiene un trato especial con nosotros. Y bueno, yo quiero compartir un versículo, no sé si me permites, para como respaldar esto que a mí me tocó mucho durante ese año. Es 1 de Pedro 5, verso 10, dice, luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Entonces, Dios me mostró mucha gracia en ese momento, me mostró cómo funcionan las cosas en el reino. Que la perspectiva humana puede ser sometida a Dios ante lo sobrenatural de Dios. Y obviamente me volvió a clarificar en qué tipo de guerra estaba. Que no era una guerra física, no era una guerra que se lucha con intelecto o con buena salud, en este caso, sino que se lucha dependiendo, rindiéndote a lo que Dios tiene para ti. Y eso fue un punto muy clave en mi vida como hijo de pastor y como futuro pastor, que yo creo que es mi llamado, es lo que yo estoy apuntando en este tiempo. De hecho, por eso estoy acá en Argentina, porque nació en el corazón de mi papá viajar, pero yo dije, no, yo voy, yo voy Muy también, yo soy parte de esto. Bueno, él está siendo humilde porque Sí. la verdad es que el viaje nace del corazón de él.
Él dice, yo quiero ir, Benja, si puedes contar lo que estás haciendo ahora, estás estudiando. Claro, yo estoy en primer año de, bueno, pasé a segundo año, gracias a Dios, de psicología. Sí, Y bueno, una materia con una Carrera. alta carga ideológica, es un punto muy vital en la guerra, por así decirlo, espiritual también. pero fíjate, el otro día hablábamos con tu papá de cómo Dios se enfoca en su palabra de poder transformar nuestra mente como la mente de Cristo, Sí. Ajá. porque es la zona de batalla. Y bueno, justo lo hablaste hace un rato, ¿no? Cuando vos estabas en el hospital, a tu mente llegaba el te vas a morir. Es un campo de batalla. Es un campo de Totalmente. batalla. A mí me encanta el libro de Job, justo Sí, lo hablamos tremendo. antes de llegar, pero vos sabés que yo me anoté un versículo en uno de mis espejos de mi casa, tengo un fibrón, encontré un fibrón blanco, los que son como tiza, y me Ah, empecé a escribir versículos, uno por semana, ¿no? Bueno, la anterior escribí uno de Filipenses, pero esta vez escribí uno de Job, el que dice, y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Leyendo el versículo uno entiende y lo lee fácilmente, pero conociendo la historia lo comprendes mucho más. El proceso que pasa Job Sí. para escribir ese versículo diciendo, y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es entender que vos conocés a Dios en el proceso complicado, no en la comodidad. Mm. Job era un hombre rico, con una familia hermosa, con muchas posesiones, y de repente pierde todo. Hasta la situación de a punto morir. Pero ahí es donde escribe. Y de oídas te había oído. Y a ustedes le pasó lo mismo. Dios le dijo lo mismo. De oídas me conocían, mas ahora sus ojos me van a ver. Totalmente. Sí, Eh, gloria a Dios por eso. es hermoso, ¿no? Sí, es Sí, tremendo. es lo que describes, es los momentos en el que Dios quiere algo más de ti, de alguna manera. Quiere sacar a relucir su imagen a través de ti. Y eso duele en el momento, duele durante la prueba, pero Él es nuestro Padre finalmente. ¿Sabe? Él sabe lo que necesitamos y no lo hace en un sentido de hacerte dolor, sino de que quiere sacar algo de ti. Y eso es lo que experimentamos muchas veces y seguiremos experimentando cómo Dios nos pone en situaciones, obviamente como decía el libro de Job, Dios deja que Satanás ahí pruebe la fe de Job, pero después la ganancia no se compara. Es por tres. Y exactamente, así que esa es nuestra experiencia y yo creo que la experiencia de todos los que están involucrados en el ministerio, en el avance, en la conquista de la obra de Dios. Y eso es de lo que nos tenemos que enorgullecer y gozar. Y me hiciste acordar de algo. El pastor Walter me llama cuando yo estoy en el último o penúltimo día antes de irme del hospital. Yo le dije, te voy a hablar lento, le dije yo, pero te quiero contar esto. Y él me decía, David me dice, no te olvides de esto. Esto es una experiencia que vas de una u otra manera a tender a olvidarla, pero no la olvides. Es más, trata de hacer algo, de alguna manera, en que puedas tomar esto y contarlo como un testimonio, me decía él. Eso hace 4 años. Hoy, primera vez que hablamos públicamente de esto que pasó en ese tiempo. Nunca lo habíamos hecho, en ninguna instancia. Así que creo que este es el momento. Y El, qué lindo que sea la familia Cerante la que Y aquí sea con la parte familia de esto. Cerante. el Sí. domingo, justo mi papá en su prédica habló de que si él no hubiera conocido al Señor, hoy no tendría 3 hijos. Y esto lo hablamos también en el podcast con mi papá, ¿no? Pero mi hermano menor no estaría vivo. Eh, porque fue gracias al Señor que él hoy está vivo y está casado. La realidad es que tanto ustedes como nosotros tenemos procesos que Dios trabajó y Sí. fue claro. Como lo charlábamos, el oro refinado Mm, tiene que ser purificado por fuego hasta que refleje el rostro de Jesús, Absolutamente. hasta que nosotros nos podamos reflejar en el oro. qué hermosa imagen. Y nosotros tenemos que
apuntar a eso. Por eso, ya terminando, me gustaría que, mirando a la cámara, puedan ustedes dar una palabra a la gente que nos está escuchando. Esa experiencia que nosotros hemos adquirido recién antes de venir acá, estuve hablando con dos muchachos en la entrada que, bueno, vinieron a pedir mercadería. Yo les dije, ustedes no tienen que ir en contra de lo que Dios quiere, porque Dios no los quiere ver destruidos, estaban muy mal físicamente, y le dije así, Dios no te quiere, Dios te quiere en los cultos, bien. Y eso fue lo que Dios hizo con nosotros, Sí. sacar algo inservible, y lo hizo Oh, algo útil, ¿no? Lo digno. Y vos vas a ser muy útil, Dios Gracias. quiera, conmigo también. amén, Pero tus así va a ser. padres, tu papá, mi papá, han sido personas que Dios los usó para cosas muy grandes y los va a seguir usando. Amén. Así que me gustaría, la libertad ahí en la cámara, que ustedes puedan dar una palabra y Sí. hablarle a la gente que nos está viendo. Quizás solamente reforzar un poquito lo que dijiste al último. En 2 Corintios 3:17 dice, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Creo que todas las experiencias que el Señor nos permite muchas veces vivir tienen que ver con un propósito mayor. Tienen que ver con que Él quiere que podamos ser transformados, como dice Pablo aquí en este pasaje. Y esa transformación va a ocurrir en la medida que podamos experimentar la presencia y la gloria de Dios. No rechaces tu tribulación, no te quejes, al contrario, simplemente pídele a Dios fortaleza y que puedas sacar esa venda de los ojos para que a través del resultado que se va a producir por esa situación puedas comenzar a ver y a reflejar la gloria del Señor. Ese ha sido uno de los grandes propósitos que hemos tenido en este tiempo. Y creo que no importa la circunstancia donde tú te puedas encontrar, no sé cómo llegaste a este podcast, quizás por casualidad, alguien te lo envió o simplemente lo buscaste, pero el Señor en esta hora está diciendo, sigue adelante, no te desanimes, viene una nueva temporada para tu vida, se va a encender tu corazón como nunca antes, porque vas a ver y vas a reflejar la gloria de Dios, de ese Dios poderoso que tanto te ama. Venga. Sí, para respaldar y dejar un mensaje a cualquier persona que esté viendo este hermoso podcast. Mi mamá hace poquito me comentó una frase que a mí me hace mucho eco en mi realidad de hijo de pastor. Y es que Dios no tiene nietos. A priori es como un poco rara la frase, pero lo que quiere decir Está bueno. es que todos nosotros somos hijos de Dios. Y eso no excluye al liderazgo, a la gente que está al frente. Nosotros también somos hijos de Dios y la iglesia también es hija de Dios. Los nietos en esa figura, claro, los abuelos y los nietos conectan más, hay más regaloneo. En ese sentido, en la iglesia eso no existe. Y por ende, lo que Dios quiera hacer con tu vida va a requerir un precio. Va a pasar un proceso, va a haber dolor, como lo han visto a lo mejor en la familia Cerantes, en nosotros, en la familia Castro Cariñe. Hay muchos momentos en donde Dios quiere sacar algo de nosotros porque Él nos ama. Y no tenemos que ver la disciplina y no tenemos que ver los procesos difíciles como algo innecesario o algo, una injusticia de parte de Dios. Y yo quiero motivar a cada persona que esté viendo este podcast a que abraces al Padre en algún momento difícil. Si estás viviéndolo ahora,
o si lo vivirás en Agárrate. algún momento, abrázate del amor del Padre. Aprende a ver a través del dolor y a través de la disciplina cómo Él te abraza, te quiere llevar aún más, a un nivel mayor. Así que eso es lo que Dios ha hecho en nuestra vida y nosotros estamos muy orgullosos de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Muchas gracias. La verdad que para mí es un placer, ¿no? Poder entrevistar y conocer. Una cosa es a veces cuando hablamos, charlamos normalmente, pero entrar en esta charla, en poder conocer las historias, los procesos, a mí recién sentí como un nuevo nivel de conocimiento, ¿no? De conocer a las personas Sí. que bueno, que Dios usa grandemente. Así que les agradezco. Le agradezco, Benja. Le agradezco, David. David Tocayo. 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 No sé si así lo dicen acá, pero... Sí, sí. Ah, bien, bien. Sí, somos tocayos hace rato ya. Así que les agradezco por bueno, haber sido parte de este podcast. Sí, una bendición tremenda y juntos con mi esposa oramos para que Dios bendiga esta casa espiritual y salgan pozos de avivamiento aún más profundos, con mayor intensidad. Queremos superar las barreras. Esta es una herramienta que Dios también la creó para expandir su mensaje. Sí. Y a mí me gusta, los podcasts es esto, ¿no? De poder hablarle a la gente. Por eso yo quiero que cada uno tenga su momento, ¿no? Para poder hablarle a la gente que está mirando y que dice, che, me gustó esta charla. Así que muchas gracias. Muchas gracias por Muchas todo. gracias. Gracias a ustedes, Dios les bendiga grandemente. Así que bueno, gracias a todos por estar viendo este podcast. Tal vez verás que los podcasts tienen un tiempo más largo, algunos más cortos, pero cada momento que charlamos y hablamos en esta mesa es un momento único y hermoso. Así que te invito a que lo puedas ver por completo y compartir a familiares y amigos para que puedan ser parte de esto. Así que nos vemos en el próximo podcast y que Dios te bendiga grandemente.